Hermanos y amigos, una vez más, trayéndole el mensaje, la palabra de Dios, en una manera virtual. Ya, como hoy día cumplimos 101 mensajes que por las redes sociales en YouTube se está predicando. Gracias damos a nuestro Dios porque Él es nuestro ayudador. Hacemos siempre nuestra confesión de fe. Con su Biblia en alto diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte. Nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hoy día tratamos el tema hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Cuando un hombre o una mujer acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, esa persona nace de nuevo, espiritualmente, y es el inicio de su caminar cristiano. Asimismo, el Espíritu Santo empieza un proceso de transformación utilizando la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro Santiago, capítulo 1, verso 21. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, desechando toda inmundicia. La palabra de Dios predicada o escrita no puede arraigarse eficazmente en la vida de la persona que no se separa de la inmundicia y del mal. Mira, Dios ordena a los creyentes que pongan a un lado toda la suciedad impía que abunda en la sociedad corrupta y procura muchas veces influir en ellos y en sus familias. Esa sociedad mancha el alma de las personas, arruina su vida. La Biblia dice que deben de evitar el pueblo santo de Dios. Entonces, por consiguiente, no deben de participar en ninguna clase de impureza. No deben de permitir que cualquier clase de inmundicia entre a su vida o entre a su hogar. Incluso el lenguaje sucio y vulgar, así como bailes y borracheras. La palabra de Dios nos advierte, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Dice, no seáis pues partícipe con ellos. O sea, los creyentes deben de tomar en serio la justicia y la santidad. Deben limpiar sus hogares, llenarlo de la palabra de Dios, de la santidad del Señor Jesucristo. Además dice, la palabra implantada es el evangelio recibido por el creyente. La salvación no viene de utilizar métodos humanos, sino la humilde y amable aceptación de la palabra implantada que Dios ha hecho que arraigue en el corazón. La palabra implantada, los creyentes comienzan su nueva vida en Cristo cuando nacen de nuevo. Dice, por la palabra de verdad. Mira, el término implantada implica que la palabra de Dios debe de llegar a formar parte de la naturaleza del creyente. La palabra sembrada
lo lleva a su salvación. Ahora, el creyente debe de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Los creyentes salvados por gracia deben ocuparse en su salvación hasta el final. Para ocuparse en su salvación, el creyente debe de resistir al pecado, seguir los deseos del Espíritu Santo que vive en él. Eso entonces comprende ¿qué cosa? Un esfuerzo constante a fin de usar cada medio que Dios ha provisto. ¿Para qué? Para derrotar al mal y revelar la vida de Cristo. De modo que el ocuparse de la salvación enfoca la importancia de la santificación. El creyente se ocupa en su salvación, acercándose siempre a Cristo, recibiendo el poder para tener la voluntad y actuar de acuerdo con los propósitos de nuestro Dios. Ahora, así que los creyentes, dice la palabra, son colaboradores de Dios para llevar, ¿qué? Su propia salvación a buen término en el cielo. Ahora, ocuparse de la salvación es de importancia tan vital que debe de efectuarse con temor y temblor. Temor y temblor, dice la palabra. En la salvación realizada por medio de Cristo, Pablo deja un lugar al temor y temblor. Todos los hijos e hijas de Dios deben de tener un temor sagrado que los haga temblar ante la palabra de Dios y apartarse del mal. El temor del Señor no es como se define con frecuencia, solo temor referente, sino que incluye el temor del poder de Dios, de su santidad, de su justa retribución y miedo de pecar contra Él y enfrentar las consecuencias. No es un temor destructivo, sino un temor que controla y redime, que acerca al creyente a nuestro Dios y a sus bendiciones, a la pureza moral, a la vida y a la salvación, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La mente del cristiano, de la cristiana, debe de ser renovada por la palabra de Dios. Amén. Número 1, renovación de la mente por la palabra de Dios. Renovación de la mente por la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios así: no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis, sino transformaos. Pablo da a entender que el creyente debe comprender que el sistema del mundo actual es malo y está bajo el dominio de Satanás. Hay que despreciar lo malo, llamarlo justo y no contaminarse con varios tipos de mundanalidad que constantemente rodean a la iglesia. La avaricia, el egoísmo, la conveniencia, las maniobras políticas por el poder, envidia, odio, venganza, impureza, malas palabras, inmoralidad, diversiones impías, droga, alcohol, compañías mundanas. O sea que Dios tiene un hermoso plan para cada uno de nosotros. Lo disfrutaremos a menos que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es importante tener la mente de Cristo mediante la lectura de la palabra del Señor y la meditación en ella, sometiendo los planes y metas a criterios celestiales y eternos, no a lo de este malvado mundo transitorio. Número 2, transformados por su palabra, transformados por su
palabra. Segundo libro a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. Segundo a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. La palabra de nuestro Dios dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La libertad que viene por medio de Cristo es ante todo la liberación de la condenación y la esclavitud al pecado y del completo dominio de Satanás. La verdadera liberación comienza con la unión del creyente con Cristo y el recibimiento del Espíritu Santo. La liberación de la esclavitud espiritual se mantiene con la continua presencia del Espíritu Santo en el creyente y la obediencia a su dirección. La libertad provista por Cristo no le permite al creyente hacer lo que quiera, sino lo que debe hacer. Nunca debe usarse esa libertad espiritual para ocultar la maldad sin justificar un conflicto. Dios libera a las personas para que puedan servirle y al prójimo en el camino de la justicia. No podemos cambiar con nuestro esfuerzo, solo nuestro Creador puede hacerlo. El poder de su palabra nos transforma. Por eso, ame la palabra, estúdiela, aprenda. Dice el verso 18, somos transformados de gloria en gloria, a medida que experimenta la cercanía, el amor, la justicia y el poder de Cristo mediante la oración y el Espíritu Santo. El creyente se va transformando a su semejanza. En la época actual, la transformación es progresiva y parcial, pero cuando vuelva a Cristo, los creyentes le verán cara a cara y será completa su transformación. Número 3. El enemigo Satanás odia y teme la palabra. El enemigo Satanás odia y teme la palabra. Marcos capítulo 4, 14 y 15. Marcos capítulo 4, 14 y 15. La palabra de Dios dice así: el labrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice el sembrador. No se identifica, pero es obvio que representa al propio Cristo. ¿Y a cuántos proclaman el Evangelio? La simiente simboliza la palabra de Dios o el mensaje de Dios proviene. Mire, ahora, si un creyente en el Señor conoce la verdad, está capacitado para derrotar a Satanás. Ahora, Satanás teme la verdad y hará cualquier actividad, cualquier acción para impedir que aprendamos las Sagradas Escrituras. Satanás no desea que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones y así producir fruto en nuestra vida. Y el verso 15 nos habla sobre las personas de este versículo. Oyen la palabra, pero de ahí no pasan. Satanás detesta y teme la verdad. Ahora, si Satanás actúa tan intensamente a fin de alejarnos de la palabra de Dios, debe de haber una razón. Sabe que la palabra de Dios es un arma poderosa en su contra, que causa su derrota. Por eso es muy importante que aprendamos a usar la espada espiritual, la palabra de Dios. Número 4, la palabra del Señor es luz y vida. La palabra del Señor es luz y vida. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra de
nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es luz que disipa las tinieblas y es vida que derrota a la muerte. Mire, la palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo íntimo del ser para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. Tiene dos filos, de modo que corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. Así que se debe responder a la palabra de Dios acercándose a Jesucristo como sumo sacerdote. San Juan capítulo 1, versos 1, 4 y 5. San Juan capítulo 1, versos 1, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, al principio del Evangelio, Juan llama a Jesús el Verbo. Al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios e indica que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Las Escrituras declaran que Jesucristo es la multiforme sabiduría de Dios y la perfecta revelación de la naturaleza y la persona de nuestro Dios. Así como la palabra de una persona revela su mente y corazón, Cristo como el Verbo, la palabra revelada, el corazón y la mente de Dios. No revela muy claramente. Juan presenta algunas características principales de Jesucristo como el Verbo. La relación del Verbo con el Padre. Cristo era preexistente con Dios desde antes de la creación del mundo. Era una persona existente desde la eternidad. Cristo es divino, el Verbo era Dios, con la misma naturaleza y esencia del Padre. La relación del Verbo con el mundo. Por medio de Cristo, Dios el Padre creó y ahora sustenta el mundo. La relación del Verbo con la humanidad, pues, y aquel Verbo dice, fue hecho carne. En Jesús, Dios se hizo ser humano, con la misma naturaleza del hombre, pero sin pecado. Esta es una declaración fundamental de la encarnación. Cristo dejó el cielo, entró a la condición de la vida humana por la puerta del nacimiento humano. La razón por la cual Satanás odia y teme tanto la palabra de nuestro Dios, porque ella es luz. La vida, dice, era la luz de los hombres. La vida verdadera y genuina se personifica en Cristo. Su vida es la luz para todo el mundo, es decir, la verdad, el propósito y el poder de nuestro Dios se ponen a disposición de todas las personas por medio de Él. Y el verso 5 nos habla cómo Satanás teme y detesta tanto la palabra del Señor. Es porque ella, ¿qué cosa es? Es luz. Y Satanás puede habitar. Entonces, habita en las tinieblas, le gusta. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz de Cristo brilla en el mundo malvado. Y el pecador ve dominado por Satanás. La mayoría del mundo no ha aceptado su vida ni su luz, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Seamos hacedores de la palabra como buenos cristianos y debemos de leerla, debemos de practicarla, porque de ella es una arma espiritual. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos.
Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.